Y comenzamos revisando el ejercicio de la clase anterior. Estas serían las ecuaciones solicitadas para la aeronave, es decir, la ecuación del coeficiente de momento de cabeceo con respecto al centro de gravedad, la ecuación para el ángulo de flexión del elevador y la ecuación que define la estabilidad estática longitudinal de esta aeronave. En este caso, para esta aeronave, esta es la ecuación para el coeficiente de momento en el centro de gravedad, la ecuación para el ángulo, para determinar el ángulo de flexión del timón de profundidad para equilibrio, y la ecuación para establecer la estabilidad de esta aeronave. Por último, esta es la ecuación para el coeficiente de momento de cabeceo de esta aeronave con respecto al centro de gravedad, la ecuación para encontrar el ángulo de flexión del elevador, recordando que en este caso estaría aquí adelante, y la ecuación para determinar la estabilidad de esta aeronave. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Estabilidad con controles fijos. Para este caso se considera que ni el timón de profundidad ni su TAP se mueven, ya que han sido fijados por el piloto a través de la manipulación de controles de vuelo, manteniendo así la condición de equilibrio. En este caso, el cambio de levantamiento no afecta a los ángulos de flexión del timón de profundidad y el ángulo de flexión de su TAP. Entonces, la derivada de eta con respecto a CL y la derivada de beta eta con respecto a CL es igual con cero. De tal manera que la ecuación de cambio en el coeficiente de momento con respecto al coeficiente de levantamiento la escribimos de esta manera. Bien, la cual escribíamos de esta manera se simplifica a esta de aquí. Obviamente estaríamos considerando que esta es cero y este es cero. Y solo nos quedamos con este término. Podemos escribir esta ecuación como si todo este término, básicamente HCA menos el volumen del empenaje por ahí, bueno, este segundo término más este término, todos los multiplicamos por menos, entonces lo podemos escribir como HK, es decir, multiplicamos por menos toda la ecuación, desde el lado izquierdo y todos los elementos del lado derecho. Y todos los términos excepto HCG los agrupamos en un solo término que sería, al cual vamos a llamar HK. Entonces podemos, a esta ecuación la podemos escribir de esta manera. Este va a ser KN y va a ser igual a menos la diferencial del coeficiente de momento con respecto a CL, igual a el valor HK menos HCG, es la posición del centro de gravedad, donde Kn es el margen de estabilidad con controles fijos. En otras palabras, el valor negativo de la pendiente de la curva de CMG versus CL. Entonces, normalmente para que la aeronave sea estable, este valor tiene que ser negativo. Si es negativo y lo multiplico por menos 1, entonces Kn va a tomar un valor positivo. H testada subíndice K representa la posición del llamado punto neutro. Para analizar esto, retomemos una de las imágenes que estudiamos 2 sesiones atrás y que se muestra a la derecha. Entonces, en esta imagen tenemos que la posición para que la aeronave tenga estabilidad neutra estaría dada por este valor HK. Adelante de ese valor HK, la aeronave sería estable o podría llegar a ser muy estable. La aeronave es estable cuando la pendiente de la curva es negativa. Así el margen de estabilidad con controles fijos, Kn, tomará un valor mayor a cero, como ya habíamos comentado. Para entender el concepto de punto neutro o posición del punto neutro, H testada subíndice K, revisemos una imagen que hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, en esta imagen tenemos la posición del centro de gravedad.
El centro de gravedad de la aeronave, como ya habíamos visto previamente, puede cambiar debido al consumo de combustible y puede irse hacia adelante o puede irse hacia atrás. Bueno, conforme se va hacia adelante, en relación a esta figura, estaríamos asegurando que la aeronave se está haciendo muy estable. Sin embargo, conforme se va hacia atrás, la aeronave se está haciendo menos estable, hasta un punto límite donde la estabilidad sería neutra. A ese punto le llamamos punto neutro. Después de ese punto, la aeronave sería inestable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces eso responde a lo que vimos hace 2 clases, de que en la condición 1 se aumenta el ángulo de ataque, entonces se vuelve menos estable, por decirlo así. No, básicamente son cosas diferentes. Cuando vimos hace 2 clases hablábamos de si la aeronave cambiaba su ángulo de actitud, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando era muy estable? Es decir, si aumentaba su ángulo de ataque y era muy estable, entonces iba a tener un momento de nariz abajo. ¿Y eso qué hacía con la aeronave? Recuperar su estabilidad, la acercaba al ángulo de equilibrio. En cambio, cuando era inestable y tenía un ángulo de ataque encima, estaba en esta condición y tenía una situación de nariz arriba. Entonces, en vez de recuperarse, se iba alejando de esa situación de equilibrio. Entonces, para la primera, si aumentábamos el ángulo de ataque, se volvía más estable. En el caso de la curva 1, sí. Básicamente, suponiendo que estamos aquí o en cualquiera de estos puntos, y vamos a darle un valor, digamos que este es 1 grado y este fuera de 3 grados. Para esos 3 grados, entonces el coeficiente de momento va a empujar a la aeronave nariz abajo. Y de 3 grados va a regresar a 1, o a lo mejor se va a pasar, pero si se pasa va a tender a regresarse a 1, porque digamos que si está aquí en 0 o en -1, entonces va a tener un momento de nariz arriba y la aeronave va a tender a acercarse a este punto. En cambio, si está en condición de inestable, cuando tenga un ángulo de ataque mayor, va a tener un momento de nariz arriba, pero si tiene un momento de nariz arriba, entonces va a incrementar el ángulo de ataque. En cambio, también si sigue siendo inestable y está de este lado y tiene un momento de nariz abajo, entonces va a seguir alejándose del ángulo de equilibrio. No sé si se visualiza eso. Sí, y ya como dice en el último caso, ya se hace más inestable, por decirlo así. Ahora, por el otro lado, esto depende nada más de la actitud de la aeronave. Esto que estamos comentando del punto neutro depende de la posición del centro de gravedad de la aeronave. Y ya habíamos visto que la posición del centro de gravedad cambia con el consumo de combustible. También puede cambiar en el hecho de que si en esta aeronave hay la posibilidad de que el piloto o los pilotos o pasajeros se puedan mover hacia atrás o hacia adelante, esto también va a cambiar el centro de gravedad. Normalmente en una aeronave comercial donde volamos más de 100 personas, es poco viable que el movimiento de 3 o 4 personas cambien en gran manera el centro de gravedad. Sí lo cambian, pero es ligeramente. Otra cosa sucedería si los 100 pasajeros se van todos hacia atrás. Entonces ahí tendríamos un problema bastante serio, o el piloto tendría un problema bastante serio, porque el centro de gravedad se estaría yendo hacia atrás. Y si sobrepasa ese punto donde consideramos el punto neutro, entonces la estabilidad sería neutra. Si la estabilidad es neutra, aunque el ángulo de ataque aumente, no tenemos problema, pero si por alguna razón la estabilidad se vuelve inestable, entonces si aumenta el ángulo de ataque, en vez de disminuir, va a comenzar a aumentar. No sé si queda claro. Sí. Hace un año, año y medio, uno de sus compañeros comentaba, no sé si lo han oído, o bueno, me imagino que sí han oído de Pedro Infante y que se murió y etcétera. Ahora, esto de que se murió, también no sé si sepan que murió en un accidente de aviación. No sé Sí, si sí, lo he tienen escuchado. idea. Bueno, lo que comentaba este compañero es que lo que él sabía es que la carga del avión que él llevaba, un avión de carga,
se desamarró, y cuando él porque esto fue prácticamente al despegue, cuando él ascendió, la carga se fue hacia atrás, entonces cambió la posición del centro de gravedad. Y al cambiar la posición del centro de gravedad, la aeronave originalmente era estable, estaba en las condiciones 1, 2 o cualquier posición posible por aquí. Pero al cambiar la posición del centro de gravedad, entonces es inestable. Y cuando lo normal era o querer cambiar el ángulo de ataque, se hizo más estable, ya sea aumentarlo o disminuirlo, se hacía más inestable. Entonces prácticamente fue poco controlable la aeronave. No sé si queda claro este ejemplo, o les ayuda a comprender más esta situación. Sí, ya queda más claro. Ok, entonces para nosotros lo importante va a ser determinar dónde es ese punto límite. Estamos claros de que el centro de gravedad se puede mover y que tiene un límite, digamos que anda por aquí. Ese límite se llama punto neutro. Y que si el centro de gravedad se mueve hacia adelante, se vaya haciendo más estable, como marca la curva aquí, muy estable. En cambio, si sobrepasa ese centro de gravedad, entonces se va a volver inestable. Nos interesa entonces buscar cuál es la posición de ese punto neutro. Retomando las ecuaciones, podemos calcular la posición del punto neutro como, y entonces ya vimos que HK, que es el punto neutro, y lo vimos en la lámina pasada, o comentamos, que multiplicábamos por -1 toda la ecuación, lado izquierdo y lado derecho, y que excepto en la HCG, todo lo demás lo íbamos a llamar HK, tal como está marcado aquí. Entonces, si manejamos por menos, aquí sería más, y este término sería menos, y este término sería menos. Entonces, HK, que es una posición del centro de gravedad, tiene un valor positivo para el centro de aerodinámico, un valor positivo para este término que incluye el volumen del empenaje, y negativos para el término que incluye el cambio de momento del fuselaje y el cambio de la fuerza normal. Con estos 4 términos, nosotros podemos encontrar la posición del punto neutro. Si no se tienen en cuenta los efectos de potencia, como podría ser una condición de planeo, y si se tiene un fuselaje delgado, la ecuación se puede simplificar a. Entonces, básicamente, la posición del punto neutro va a depender del volumen del empenaje, de la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, la pendiente de la curva de levantamiento del ala y el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Ya si consideramos la presencia de efectos de la hélice, entonces hay que incluir esta ecuación. Es incluir este término. ¿Alguna pregunta? Si por el de estabilidad Kn es positivo, y mientras mayor sea su valor, mayor será el grado de estabilidad que posee la aeronave. Y voy a regresarme a la lámina anterior. Entonces dijimos que el punto neutro podría estar por aquí. El valor de Kn es la distancia que hay del punto neutro a el centro de gravedad. Entonces, mayor sea la distancia que hay entre el punto neutro y el centro de gravedad, mayor será la estabilidad de la aeronave. El sentido de la estabilidad de controles fijos se interpreta fácilmente si consideramos la acción que lleva a cabo el piloto para mantener el equilibrio. Se considera que la aeronave siempre es estable, por lo cual la suma de momentos es siempre cero. Entonces, de nuestra ecuación de momentos que ya habíamos trabajado previamente, la igualamos con cero. En vez de escribir el coeficiente de momentos en centro de gravedad, ponemos simplemente cero. La aeronave está en equilibrio.
Bajo una perturbación como puede ser un simple cambio de velocidad, sin considerar la posibilidad de hacer cambios de fuerza de empuje, el piloto tiene que hacer ajustes en el timón de profundidad para volver a estado de orientación equilibrada, que sería a una traducción del famoso trim. Este efecto lo podemos representar si derivamos la ecuación anterior con respecto a CL, que sería algo que ya hicimos previamente, pero no estábamos considerando que el término de la izquierda era cero. Entonces, al derivar con respecto a CL, tenemos esta ecuación, que es prácticamente la misma que teníamos en el caso anterior, aquí arriba, nada más que estamos considerando la presencia de que el timón de profundidad, eta, no existe o no estamos considerando la presencia de un trim-tap. Entonces, este término está considerando el efecto del timón de profundidad. Observe que bajo esta situación es necesario considerar el cambio de flexión del timón de profundidad con respecto al coeficiente de levantamiento, el cual podemos despejar y establecer su valor como. Entonces podemos despejar este, y así su valor sería menos 1 sobre el volumen del empenaje por A2, multiplicado por HK. HK va a estar integrado por los 4 términos que vimos en la lámina anterior, menos la posición del centro de gravedad. Y como esto que vemos aquí es el margen de estabilidad, lo multiplicamos por menos 1, nos queda como menos Kn por el volumen del empenaje por A2. Recordando que A2 es el cambio que sufre el coeficiente de levantamiento del empenaje con la flexión del elevador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ayer HK sí considera los 4 términos, ¿verdad? Así es. O sea, básicamente HK estaría considerando este término multiplicado por menos, este término multiplicado por menos, este término multiplicado por menos y este término multiplicado por menos. Obviamente este término se pasó del lado izquierdo y quedó como positivo, y este con respecto al coeficiente de levantamiento para el caso de controles fijos. Es decir, la primera sería encontrar esta ecuación, que es la ecuación del margen de estabilidad. Luego sería encontrar esta ecuación o su equivalente, que sería la ecuación del punto neutro. Y por último, encontrar esta ecuación, que es la que describe el cambio en el ángulo de flexión del elevador con respecto al coeficiente de levantamiento. ¿Cuál es la primera? La primera es el margen de estabilidad. No, aquí está al revés. La primera es la del punto neutro. Entonces la del punto neutro es esta que tenemos aquí. La segunda es la del margen de estabilidad, que es esta que tenemos aquí. Y la tercera es la que define el ángulo de flexión, el cambio del ángulo de flexión del elevador con el coeficiente de levantamiento. En ese sentido, es importante hacer notar que cuando la aeronave cambia su ángulo de ataque, entonces está cambiando el coeficiente de levantamiento. Al cambiar el coeficiente de levantamiento, este valor
nos dice cuál debe ser para cada valor de CL, cuál debe ser el valor de eta para mantener el equilibrio de la aeronave. Obviamente esto depende del margen de estabilidad y del volumen del empenaje, así como de la eficiencia del empenaje. El tiempo para realizar esta actividad es de 40 minutos. ¿Alguna pregunta? Creo que podría poner las primeras imágenes donde aparecían los momentos. Esta es la primera lámina. De las anteriores, de la clase pasada. Eso, por ahí. No, creo que sí estaba en esta presentación, los resultados que se presentaron al principio. Esa de ir a la pregunta. Sí. ¿Estos de aquí? Sí, es que me había tocado el anterior, el primerito. Para esta actividad, yo les voy a dar la ecuación de coeficiente de momento y la ecuación de cambio de coeficiente de momento con respecto a CL, y ustedes tienen que trabajar a partir de ella. Esta ya no la segunda ya no la van a ocupar. Okay. Sí. Muy bien. Entonces, aquí donde marca la 15ª sesión, ecuaciones para establecer el punto neutro. Aquí está la descripción de la actividad nuevamente y nos encontramos con una actividad de formato examen. Al igual que en las dos clases anteriores, cuando ustedes le den clic en el botón iniciar el examen ya, se van a encontrar con el caso de estudio que es representado por la imagen y las dos ecuaciones correspondientes. Como decía, la ecuación para el coeficiente de momento y la ecuación que define el cambio en coeficiente de momento con respecto a SL. A partir de estas, ustedes deben encontrar la ecuación para el punto neutro, la ecuación para encontrar el margen estático de estabilidad y la ecuación que permite calcular el cambio en ángulo de flexión del elevador con respecto al coeficiente de levantamiento. Estas ecuaciones las deben presentar, como también anteriormente, en un documento de formato Word utilizando el editor de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces aquí estoy al pendiente por si tienen alguna duda.